Bienvenidos a este vídeo sobre formación en disciplinas éticas. Vivimos en un mundo crecientemente complejo, cambiante e interconectado, cada vez más. Es un mundo difícil de comprender y de abarcar. Como consecuencia de ello, nuestras sociedades se mueven cada vez más por efecto del miedo, ese miedo a la incertidumbre y a ese cambio cada vez más abrupto. Ese mundo trata de ser comprendido, entendido e incluso transformado por la ciencia moderna. De hecho, ese mundo es cada vez más un producto de la propia ciencia moderna, que cada vez, digamos que son una serie de disciplinas que cada vez se orientan más a aplicarse y por tanto se habla cada vez más de una tecnociencia, es decir, un conocimiento orientado a su aplicación y a la transformación de la realidad, con todo lo que conlleva esto en cuanto a la generación de negocios y también de dominación. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la ciencia moderna se circunscribe al campo de lo tangible, lo empírico, lo cuantificable, lo experimentable. Reclama, por tanto, para sí también una neutralidad que en muchas ocasiones no es tal, puesto que, como acabamos de comentar, existen una serie de intereses que la orientan y también la condicionan. Y por último, también es importante reseñar que reivindica también el monopolio del conocimiento racional. ¿Por qué? ¿Para qué? Son las preguntas últimas, definitivas. Son las preguntas por el sentido de la vida, por el sentido de la existencia, por el sentido de la realidad. Ahondar en estas preguntas nos conduce, inexorablemente, a un ámbito donde la ciencia moderna normalmente se abstiene de entrar. En efecto, desde la visión dominante de lo que se llama hoy en día tecnociencia, estas preguntas no solo carecen de una respuesta clara, sino que además cualquier intento de reflexionar sobre las mismas supone una reflexión no válida desde el punto de vista del conocimiento. Entre otros motivos, por cuanto no cabe aplicar los presupuestos del método científico. ¿Qué es la moral? Los principios y normas por los que se rige una sociedad y sus miembros, los individuos, así como también la manera en que esa sociedad y dichos individuos aplican o viven en su vida diaria, llevan a la práctica dichos principios o normas. ¿Qué es la ética? También denominada filosofía moral. Es la reflexión sobre la moral. Esos dos ámbitos, moral y ética, evidentemente son dos ámbitos con un alto grado de interpretaciones, ¿sí? Existen diferentes visiones de una y otra, pero es importante tener en cuenta que eso no significa que estos ámbitos sean completamente subjetivos. Podemos hablar de una serie de referentes válidos, universalmente hablando, que no son muchos, pero los que cabe de alguna manera encontrar ciertos consensos universales, como por ejemplo el derecho a la vida. Ahora bien, es cierto también que la moral y la ética obedecen a construcciones sociales construidas que son, digamos, que surgen en un contexto determinado. Por tanto, requieren también una interpretación histórica e incluso intercultural entre las diferentes culturas y civilizaciones, teniendo en cuenta también, como digo, esos referentes que evitan que hablemos de una absoluta subjetividad. Por tanto, ya hemos podido intuir, conforme lo dicho previamente, que para la ciencia moderna, la ética, como parte de la filosofía, es un conocimiento no válido, es un conocimiento en términos de alguna manera de la visión preponderante que reclama ese monopolio, es un conocimiento irracional. Sin embargo, como ya hemos podido de alguna manera intuir también, parece difícil prescindir de estas preguntas últimas sobre el sentido, porque los seres humanos, de una manera inherente, por nuestra propia capacidad de reflexión introspectiva y también por nuestra impenitente curiosidad, digamos que de alguna manera esas preguntas surgen inevitablemente. Más complejo sería todavía olvidar esos interrogantes a la hora de intentar conocer la realidad en su compleja integridad. Si prescindimos de esas preguntas, no podemos realmente conseguir un conocimiento completo y complejo de esa realidad. Lo cual también significa que esas preguntas, de alguna manera, también son trascendentales para la propia ciencia actual. En todo caso, esas reflexiones se tornan absolutamente imprescindibles a la hora de analizar hacia dónde estamos yendo como sociedad y como humanidad y hacia dónde queremos ir. Y por tanto, qué transformaciones de la realidad queremos llevar a cabo y hacia qué orientación queremos darle a la misma.
Muy bien, todo esto es muy interesante, pero ¿para qué me sirve esta asignatura? Pregunta interesante. Muy bien, la primera respuesta es que es una asignatura cada vez, estos tipos de asignaturas de formación ética son cada vez más valoradas en los currículum, tanto en el ámbito empresarial como incluso de la propia administración pública. Sin embargo, una respuesta más profunda, más radical, podría ser, es una asignatura o es un tipo de formación que no sirve para nada, pero que es valiosa en sí misma. En efecto, la ciencia moderna ha desarrollado la dimensión humana del pensamiento instrumental, que interpreta la realidad en términos de utilidad. La realidad me sirve como un instrumento para algo concreto y material, ¿sí? De este modo se asimila valor con utilidad. Valor es igual a útil, valioso igual a útil. Sin embargo, lo distintivo, lo diferencial del ser humano respecto a otras especies que tienen algún tipo de racionalidad básica, es la existencia de otra dimensión en la racionalidad y en el pensamiento, que es la racionalidad reflexiva, reflexionar sobre el sentido de la existencia y la realidad. Esto, evidentemente, puede que no sirva para nada concreto y material, pero goza en sí mismo de un valor incalculable. Bienvenidos al mundo de las preguntas sin respuesta. Bienvenidas a la formación en disciplinas éticas.